Buenos días. Hoy en nuestra escuela dominical del domingo 3 de diciembre del año en curso, vamos a iniciar con una oración. Amantísimo Padre, queremos conocerte, queremos saber cuál es tu nombre, queremos saber cómo eres tú en tu esencia, porque somos tus criaturas y como tales queremos relacionarnos directamente contigo. Amantísimo Padre, ayúdanos a tener tu mente y poder comprender toda tu sabiduría. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como siempre, vamos a iniciar con el tema de esta clase. Y lo vemos aquí que es precisamente la importancia del nombre de Dios. Cuando nosotros vemos, en este caso, la imagen del texto de Lightwife de este semestre, de este invierno, observamos precisamente lo importante del nombre de una persona. No es solamente lo que lo identifica, sino es entender su esencia. Ahora, en la versión de español de nuestros textos, nos dice que la idea central, el nombre de Dios revela que Él es el Dios en quien podemos confiar. Aplicación para la vida. Para conocer a una persona en verdad debemos pasar tiempo con ella. Es un proceso largo ya que nunca se deja de conocer a alguien, pero todo comienza por el nombre. Es lo primero que necesitamos saber de una persona. A veces es interesante saber por qué los padres le llamaron de esa manera. Hay quienes tienen un solo nombre y otros, como un servidor, tres. De todas maneras, conocer el nombre de alguien es vital para comenzar cualquier relación. Lo mismo sucede con Dios. Es importante conocerle de verdad, pero para eso debemos comenzar con su nombre. Lo mejor de todo es que lo sabemos mediante su verdad revelada, las Escrituras. Él lo ha dejado todo muy claro. Por lo tanto, al conocer su nombre, lo veremos como plenamente confiable. Él manifiesta ser el Dios todopoderoso que es. Basados en su nombre, ya podemos dar testimonio a nuestra misma alma de que Él es el más grande y digno de alabar, cuya confiabilidad no tiene fin. Conocer a Dios te ayudará a vivir confiado. Muy bien, vamos ahora a la versión inglesa. Las portadas son ambas iguales en estos textos. La Biblia se encuentra con la vida. Mi padre me regaló un hermoso anillo que era más que un simple anillo. Si bien no tenía una piedra preciosa, se llevaba algo mucho más valioso, nuestro apellido. Sobre nuestro nombre estaba grabado el escudo de nuestra familia. Tenía otro vínculo especial con este anillo. No solo mostraba un apellido, sino que también llevaba el nombre de mi padre. Al igual que yo, aunque era un adulto, siempre sería JJ Jr. Para mis hermanos, papá me recordó que el nombre en el anillo representaba generaciones de ancestros honorables. También reflejaba la reputación de mi padre. Él quería que yo siempre viviera de tal manera que reflejara la confiabilidad de nuestro nombre. El nombre de Dios tiene más importancia que todos los demás nombres de la historia. Cuando ya Dios llamó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, Moisés necesitaba conocer a quién lo enviaba. Dios reveló un aspecto importante de su naturaleza a través de su nombre. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Dios está siempre presente desde la eternidad pasada y más allá de la eternidad futura. Su nombre revela que Él es el Dios todopoderoso en quien podemos confiar completamente. Y aquí hay algún aspecto teológico importante.
Para Dios no corre el tiempo igual que para nosotros. Para Dios en su momento tenemos la posibilidad de que Él recuerda y Él sabe lo que pasa, pero también lo que va a pasar. Aquí vemos una representación de un anillo con una J, en el texto decía 2 Jotas, bueno, no encontré, perdón. Muy bien, vamos a ver ahora nuestro texto bíblico. Éxodo 3, del 1 al 6. Moisés y la zarza ardiente, versículo 1. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las otras hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Aquí lógicamente vemos que aquí está Horeb, ahí está el desierto en su momento del Parián, ahí está Egipto, etc. Entonces estaba propiamente enfrente de donde estaba Egipto. Muy bien. Dos, estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Esta sería una representación, no sabemos cómo sería la zarza. Más adelante vamos a ver cuál tipo de vegetal pudiera haber sido. Versículo 3. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Esto lo dijo lógicamente Moisés. En la representación, pues vemos aquí en su momento que Moisés estaba viendo la zarza que pese a tener fuego no se consumía. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Aquí en el post, lógicamente, vemos cómo Moisés estaba ante la zarza. Versículo 5. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Entonces, en el post, lógicamente, se tuvo que quitar las sandalias. Vamos a ver qué significado después tiene esto. Versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí en el post vemos cómo Él está en su momento, o Dios está hablando a través de la zarza y diciéndole precisamente a Moisés que era el Dios de sus antepasados. Muy bien. Vamos ahora sí a iniciar con el contexto. Zarza, primero del contexto, en el Diccionario Enciclopédico de Animales y Plantas Bíblicos de Antonio Cruz, editorial CLIE, es un arbusto muy espinoso que cuando crece mucho se convierte en un zarzal. Espeso e impenetrable, se identifica con el Arrubus olmifolius sanctus o zarza sagrada, y que corresponde a la zarza ardiente que vio Moisés. Tiene pequeñas flores rosadas, numerosas espinas y además es muy longeva. Otros la identifican como Seneg, que es la zarza ardiente en hebreo. Muy bien. 2.
Nombre de Dios. En el libro Gnomática Reformada de John Bolt, editorial CLIE, dice que Dios tiene una naturaleza propia, diferente al del universo. Dios se revela tal cual es. Mediante sus nombres se vuelve cognoscible para nosotros. Los teólogos incluyen todo lo que tiene que decir de Dios, atributos y los nombres adecuados. Con su nombre se busca la esencia de Dios y de lo cual se pueden derivar todos sus atributos. Entonces, a través del nombre podemos describir cómo es Dios o cómo Él nos ha revelado que es. Para Filón, que era un teólogo judío, lo conecta con Yahvé como el ser de Dios. No refleja un poder o efecto, pero Dios es simple, no compuesto. Dios se identifica con cada uno de sus atributos. Él es lo que posee. En Dios ser equivale a ser sabio, ser bueno, ser poderoso. Todos los atributos de Dios son idénticos a su esencia. Es un ser puro, una realidad absoluta. Si no es así, se abre la puerta al politeísmo. No tenemos dioses, tenemos un solo Dios, una sola esencia. Y como lo dice aquí Filón, básicamente refleja el poder de lo que es nuestra deidad. En el libro Yo soy el que soy de Samuel Pagán, editorial Unilit, más que una designación para identificar a Dios, son formas de presentar la naturaleza divina, maneras de revelar el carácter del Señor, relatos que ponen de manifiesto la esencia misma de Dios. Se reveló en la Biblia, no se esconde, no es evasivo, se revela a la humanidad para afirmar su naturaleza santa, transmitir su voluntad y manifestar sus características esenciales. Dios básicamente es el que nos dice cuál es su nombre y qué atributos tiene como deidad. En el antiguo Medio Oriente, el nombre no eran solo formalismos para identificar a las personas, ya que incorporaban elementos de importancia en la personalidad de los individuos. Tener nombre era una forma de afirmar su existencia. Tiene nombre solo lo que existe y es real. En la vida, Eclesiastés 6:10, revela la naturaleza misma de lo nombrado. Presenta su esencia más profunda y verdadera. Revela la identidad más profunda y única de quien lo lleva. Le dice a Moisés que se revela como Jehová o Yahvé, que es su nombre propio. Éxodo 6:3. Ese nombre transmite la idea de esencia, de presencia, de ser y de estar presente. Se manifiesta con virtud, esperando los límites de la historia y del tiempo, superando los límites de la historia y del tiempo. En materia filosófica es un ser trascendental. ¿Por qué? Porque sobrepasa todo nuestro entendimiento. Es un ser infinito, y a nosotros ser finitos, pues lógicamente no podemos comprender toda su esencia. El nombre genérico que se usa en la Biblia hebrea es El, poderoso y fuerte. Él se aplica a Jehová Yahvé. Él, Eloh, Elohim y Elohim están relacionados y pueden transmitir ideas similares y relacionadas con poder, autoridad y fortaleza. Moisés llevaba 40 años de pastor cuando se le manifestó en el desierto. Era pastor de las ovejas de su suegro Yetro, que significa excelencia. Se llevó a cabo en la montaña de Dios que se llama Horeb, al extremo del desierto que se denomina Sinaí. Ese encuentro se llama teofanía. Cuando en aquel tiempo existía un encuentro directo con Dios, se llama teofanía. El ángel en la zarza es símbolo del Dios mismo. El fuego es luz y poder. Sandalias es la separación entre lo terrenal y lo eternal. Y para superar esa realidad, por eso se las quitó, porque eran símbolo de lo terrenal, pero estaba ante una manifestación sobrenatural. El nombre de Dios, Yo soy el que soy, se identifica
con el Dios de sus antepasados. Pasa por todas las generaciones y siempre es yo soy. Y se han hecho como suposiciones de su significado. Primero, es evasiva. Y es una forma de entender que las personas no tienen capacidad de comprender su esencia, lo que habíamos dicho. 2. Indica que el Señor va a acompañar a Moisés en su labor liberadora. Es como decir, estaré contigo. 3. Algunos lo traducen como seré lo que seré. Entonces, el poder de Dios está en la persona que se revela y no en el nombre a quien es revelado. Y otros piensan, 4, que Dios hace lo que existe, lo creado, es fruto de la revelación divina. Y 5, lo entienden como yo seré lo que era. Por ser atemporal, el Señor será el futuro lo que fue en el pasado. Eso también le llamamos inmutable. Cuando desde la zarza ardiente Dios revela su nombre propio con las 4 letras hebreas, Y, H, W, B y H, conocida como tetragramatón, afirma que es el nombre divino para las generaciones. Éxodo 3:15. Desea destacar el elemento eternidad que está implícito en el relato lingüísticamente dicho de ese nombre. Se relaciona con el verbo que transmite la idea de ser. Entonces vemos que ese como le llaman tetragramatón, tiene que ver con la eternidad. Entonces se puede entender que su nombre como Él es, sin tomar en cuenta el tiempo y el espacio. Existe siempre y en todo lugar y manifiesta un extraordinario sentido de eternidad. Se desconoce su pronunciación exacta. El nombre de Dios no sabemos cómo se pronunciaba porque en el antiguo hebreo no había vocales, dado que en la literatura hebrea solo se escribían con consonantes, debido a que se memorizaba la pronunciación. Con el tiempo, los masoretas crearon un sistema de signos para expresar vocales en los manuscritos. Sin embargo, no significa que sea ese el significado. Para los judíos, el nombre de Dios era muy sagrado para pronunciarlo. Al llegar al nombre de Dios lo sustituían con la palabra Adonai, que significa Señor. En la Septuaginta se utilizaron el nombre de Kyrios, que significa también Señor. Y en la Vulgata latina, Dominus, Señor. Cuando Casidoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron la Biblia al castellano, las consonantes Y, H, B, H incorporaron vocales del nombre Adonai, pero Jehová es la grafia. Y ahora me dirán, bueno, ¿qué es grafia? Grafia es simplemente como un modo de escribir o representar los sonidos y en especial el empleo de tal letra o tal signo gráfico para representar un sonido dado. Y pronunciación del texto hebreo que unía las consonantes de Yahvé y las vocales de Adonai. En una palabra hicieron una mezcolanza. Jehová surgió precisamente de esa mezcolanza. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora a iniciar con lo que es el desglose. No puedes conocerte si no conoces previamente a tu Creador. Y no lo podemos conocer con ideas preconcebidas o con subjetivismos, sino solo en la verdad objetiva que es su palabra. Entonces, para un creyente no es lo que yo piense, no es lo que yo crea, sino lo que está revelado en la palabra, lo que sería realmente la verdad. Dios se reveló al hombre desde el principio. Quería comunicarse con su creación. Las Escrituras reflejan su voluntad escrita como Padre amoroso que nos instruye. Dios no quiere ocultarse.
quiere que lo conozcamos y entendamos lo que ha revelado. Dios se reveló al hombre como poderoso y santo. En Génesis Dios hace lo que dice. Éxodo es la continuación. No hay vientre estéril que se resista, ni hambruna, ni necesidad, ni gobernantes soberanos. Él es soberano y tiene el control, pero demanda santidad de su pueblo, puesto que Él es santo. Y al decir que es santo, entonces decimos que es apartado, es único, no hay otro Dios. Dios se reveló como Dios eterno y fiel, depende de sí mismo y existe por sí mismo. Es increado, existe desde la eternidad, no tiene ni principio ni fin, es inmutable. No se arrepiente, no cambia de opinión, es el único ser fiel que existe. Cumple su palabra, pactos y promesas, a pesar del hombre, de las desavenencias y de todo lo que pueda pensarse. Vamos a ver ahora las preguntas. Ya saben que la primera es la versión de español y la segunda es la versión de inglés. ¿Cómo puedes confiar en alguien que no conoces? En este caso, para confiar en Dios, lo primero es conocer su nombre. Y ya vimos que es esas 4 letras que son impronunciables, pero que podemos sintetizarlas como Señor. ¿Quién es tu árbol? En tu árbol genealógico tiene un nombre interesante, único. Bueno, en el mío ya puedo decir que yo, pues no hay otro que haya hecho algo. Gracias a Dios. Segundo, ¿por qué es de vital importancia conocer más a Dios? Porque es nuestro creador. ¿Cómo vamos en su momento a adorarle si no conocemos sus mandamientos, si no los aplicamos y si no vivimos de acuerdo a su voluntad? ¿Qué significa que algo sea santo? Es apartado. Y quiere Dios que como Él es santo, nosotros también entremos a un proceso de santificación. Si no entramos a ese proceso de santificación, no somos creyentes. Quítense esa idea, por favor. Muy bien, vamos a continuar. Éxodo 3 del 9 al 12. Versículo 9. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Egipcios simbólicamente siempre será como un pueblo opresor. En el post vemos cómo era o se presumía que era la esclavitud en Egipto. No estaban de vacación. Era un pueblo esclavizado y como tal no tenía ninguna clase de derechos. Vamos a ver el siguiente texto. Versículo 10. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Vemos en el post aquí cómo eran los sarcófagos egipcios de los emperadores y pues eran imponentes en todos sentidos. Su atuendo. Afortunadamente ya está mi ingeniera de sonido aquí. Correctora de estilo y voz. Versículo 11. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Pues él era un pastorcito. No era alguien sumamente inteligente, no era un teólogo. No, para nada, era un simple pastor. Como decimos en México, Juan Pueblo. Entonces vemos aquí que él estaba ahí hasta con sus ovejas y todo, y viendo la zarza ahí que se incendiaba, pero que no se consumía. ¿Por qué? Porque era la luz divina. Muy bien, vamos ahora a la siguiente lámina y versículo. Versículo 12. Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todo
todos ustedes me rendirán culto. Literal, me servirán, servir a Dios como culto en esta montaña. Y vemos en el post que Al dice una verdad muy importante. Y Moisés dijo, ¿y quién soy yo para semejante tarea? Y Dios respondió, yo estaré contigo. No es quien tú seas, es con quién vas. Y podemos hacer muchas cosas siempre y cuando estemos de la mano del Señor. Vamos a ver el desglose. Dios cuida de los suyos, se les reveló, los pastorea, tiene misericordia, obra de acuerdo a su gloria y mueve los hilos de la historia. Llevó a Israel a Egipto para hacerlos una nación, recordemos a José, y luego, ahora liberarlos con su mano poderosa. Dios se mostró a Moisés y con él demostró las siguientes verdades. Dios es todopoderoso a quien podemos acudir. Israel lo sabía y el pueblo acudió a él. Si no lo conocemos, no acudimos a él. No debemos buscar nuestras propias estrategias, sino venir primero a él. Nada es imposible para nuestro Dios. Si esto no lo tenemos bien grabado en nuestro corazón, no somos creyentes. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que nosotros podemos resolver los problemas, nos vamos a encontrar con que esos problemas son insuperables. Pero si los ponemos en las manos de Dios, veremos que Él puede hacer lo imposible. Dios es el Todopoderoso que rescata a su pueblo. Nos puede salvar como rescató a Israel de la esclavitud de Egipto. Libera a los creyentes de la esclavitud del pecado. No dudemos de su poder para obrar. Él nos puede rescatar de todo problema. Y más a través de su Hijo, Jesucristo. Por último, Dios es el Todopoderoso que está con su pueblo. No los abandonó y es poderoso y fiel para guardar su pacto, sin importar qué situaciones adversas tuvieran. Puede hablar del futuro como algo que ya sucedió. Y está siempre con nosotros sosteniéndonos y haciéndonos perseverar. Estamos en sus manos y es el mejor lugar posible. Y aquí es importante, si nosotros no confiamos en Él, no vamos a poder jamás estar en comunión con Él. Muy bien, vamos a ver ahora la pregunta. En español, ¿a quién acudes en un momento de dudas o preocupaciones? A Dios, porque Él es el que me entiende, Él me creó. Entonces es la mejor manera y mejor persona a quien puedo acudir en oración. ¿Qué razones tienes para confiar en Dios? Bueno, si diera un testimonio, gracias a Él, mi esposa y yo estamos aquí. Y ha sido su inmensa voluntad, ha sido su inmensa gracia que podamos estar hasta aquí. Dios nos cuida y con eso estamos seguros que estaremos mucho mejor, más tiempo o el tiempo que Él nos dé aquí en la tierra. Muy bien, vamos a ver los últimos versículos. Pero Moisés insistió: supongo que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? En el post vemos cómo sería el nombre de Dios en hebreo. Y aquí observamos las 4 letras de que habíamos hablado. Bueno, vamos a ver ahora la siguiente lámina. El 14. Yo soy el que soy, alternativo yo seré el que seré. Respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes.
Ya vimos todas las significaciones que puede tener yo soy. En Bej, Asher, en Yad. Yo soy el que soy. Muy bien. Vamos a ver el otro texto. El versículo 15 y último. Además, Dios le dijo a Moisés: diles esto a los israelitas. El Señor, que en hebreo suena como yo soy, Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Ya lo habíamos dicho que era YHWH. Y que en términos muchas veces dicen que es Yahweh. Vamos a ver el desglose. Dios quiere comunicarse con nosotros, quiere una relación, envió a su Hijo para que en Él tengamos vida. Como se reveló a Moisés, quiere que lo conozcamos y entenderlo, y así poder vivir nuestras vidas con confianza y plena certeza. Por eso debemos afirmar las siguientes verdades. La primera, es importante conocer el nombre de Dios para ayudarnos a confiar y creer en Él. Si conocemos su nombre, lo podemos identificar, conocerlo como se ha revelado. Nos ayudará a saber quién es Él. Hay un solo Dios verdadero y se ha revelado como un nombre eterno. Si somos creyentes, debemos adorar a ese Dios. Es importante entender el nombre de Dios para confiar y creer en Él. Debemos saber qué aspectos de Él mismo nos quiso revelar y por qué fue intencional en su comunicación con Moisés para darle confianza al pueblo. Esto lo hizo con un propósito. Entonces queremos entenderlo para estar seguros y confiados de estar en sus manos. Si de verdad somos creyentes. Queremos recordar su nombre para ayudarnos a confiar y creer en Él. Su nombre le dio confianza a Israel. Debía saber quién era, qué características tiene este Dios verdadero y quiénes eran ellos a la luz de su nombre. Reputación y gloria, sabernos hijos del Dios verdadero, nos dará una confianza constante. Recordar su nombre nos dará aliento, porque no cambia, es para siempre y porque siempre estará con nosotros. Muy bien, vamos a ver las últimas preguntas. 4. ¿Y tú? ¿Quién crees que es Dios? El Todopoderoso, el Creador. Teológicamente somos sus criaturas y aspiramos como creyentes a que nos adopte como sus hijos. En inglés, ¿cuándo has visto a alguien responder al llamado de Dios en su vida? Bueno, conozco varios pastores que afortunadamente son siervos de Dios y respondieron a su llamado. Por eso, alabado sea el nombre por ellos. ¿Qué nombre de Dios usas con más frecuencia, Señor? Como se ha dicho, no sabemos realmente cómo se pronuncia su nombre desde la antigüedad. Entonces, una forma, en lugar de decir Adonai o otros nombres que ya habíamos señalado, Señor entraña ese nombre. ¿Qué aprecias de las formas en que Dios se describe a sí mismo en este pasaje? No se escondió, utilizó la zarza, pero no era la zarza lo importante, sino la luz y el poder y el fuego que le envolvían y que no la consumían. Es propiamente un milagro, porque todo fuego abrasa y de gas convierte en cenizas las cosas. Pero esa zarza estaba viva. Esa zarza no fue dañada, pese al poder inmenso del Señor. Muy bien, vamos a ver ahora nuestro último texto. Todos, por favor, mi ingeniera. Éxodo 3:20.
Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Éxodo 3:20. Dios cumple sus promesas. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has dado a entender y revelar tu nombre. Que es todo ser, que es toda potencia, que es toda fuerza, que es toda autoridad. Y que representa que tú eres el Creador y nosotros tus criaturas. Gracias, Señor, porque por tu gracia y misericordia nos has permitido llegar a considerarnos como tus hijos, gracias al sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amantísimo Padre, te damos gloria, te damos loor, te damos honor, porque en ti existen todas las maravillas de este mundo y del universo. Todo esto te lo agradecemos en el nombre glorioso de nuestro Santo Señor Jesucristo. Nos vemos el próximo domingo.